tenemos la suerte de asistir a un acto histórico para este municipio, Jaraíz de la Vera, pero bueno, no solo queda aquí, ¿no? Estamos sin duda ante un día que no caerá en el olvido para toda la región de Extremadura. Y es que hoy tenemos la suerte de asistir a la presentación de la primera comunidad municipal energética de esta comunidad. Y es que este grupo municipal maravilloso que está con nosotros y en este caso encabezado por su alcalde, ha realizado diferentes estrategias y sobre todo un trabajo increíble para llegar a la transformación real y medible que hoy va a experimentar un crecimiento exponencial gracias a este proyecto tan innovador. Nos encontramos en un municipio de 6.700 habitantes que ha logrado reducir la tasa de desempleo en un 6,4%, que se trata de la tasa más baja de toda Extremadura de un municipio de más de 5.000 habitantes. No es poca cosa. Además, tenemos igualmente que saber que, por ejemplo, el número de personas desempleadas ha descendido hasta un 18% en tan solo un año. Esto significa que hay contratos registrados, autónomos, tejido empresarial, y es que tenemos un tejido de más de 400 empresas activas. Seguro que hay una forma del éxito, una fórmula que sin duda esta gente debe de compartir al resto del municipio. Y sin duda alguna hay una persona en concreto que va a poder hablarnos especialmente y con un especial cariño de todo esto, porque sin duda alguna se lo ha trabajado bastante. Así que, alcalde, por favor, un aplauso. Es un honor darles la bienvenida a este acto que marca un hito no solamente para nuestro municipio, sino también para toda Extremadura. Les recibimos aquí, en la casa de todos los jariceños, para presentar con orgullo la primera comunidad municipal energética de la región. Quiero agradecer de manera especial la presencia de doña Mercedes Morán Álvarez, que es la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura. También pues, nos acompañan diputados regionales, provinciales, alcaldes y representantes de otros municipios. Dar la bienvenida a Nacho Moreno, al CEO del grupo Cox, así como a todo su equipo técnico. Y también quiero saludar de manera muy especial a los representantes de Asociación Vera, Plena Inclusión y ASPACE, que son dos asociaciones de nuestro municipio que simbolizan el compromiso social que este proyecto también representa. Hoy damos un paso firme hacia un modelo de gestión más eficiente, participativo y respetuoso con nuestro entorno. La comunidad energética de Jaraíz de la Vera no es un logro, no es un logro cualquiera, es la primera de Extremadura y nace con la voluntad de ser ejemplo, de inspirar a otros municipios y de demostrar que hay otra forma de gestionar la energía para que sea más justa, más limpia y más local. Y eso es posible. No ha sido un camino fácil, ya lo ha dicho Paloma, casi desde octubre del año 2022 las cosas no nacen o se consiguen de un día para otro. Y lo más importante es que esto no ha supuesto ningún coste para los vecinos y tampoco para las arcas municipales. De hecho, hemos instalado placas solares en 7 edificios municipales estratégicos: el ayuntamiento, los colegios, el pabellón, la Casa de la Cultura, la sala de barrio, el Colegio de los Frailes, y todo ello bajo un modelo 100% público en esta primera fase, que ya ofrece beneficios reales. Solo con el cambio de comercializadora y la puesta en marcha del sistema hemos conseguido un ahorro cercano al 18% de la factura eléctrica del ayuntamiento. Desde su activación ya hemos alcanzado un consumo acumulado de más de 139.000 kWh, lo que se traduce en 36 toneladas de CO2 evitadas. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, es como si hubiéramos plantado 1.800 árboles, o es como si hubiéramos evitado que 20 coches diésel circularan sin parar durante un año entero. Gracias de corazón a todos los que han trabajado y lo han hecho posible. Muy buenos días y muchas gracias. Con un proyecto tan personal y con tanto trabajo, ¿qué significa para usted que hoy Jaraíz se consolide como un referente en sostenibilidad a nivel regional? Bueno, trataré de ser breve, ¿no? Yo creo que 3 aspectos claves, ¿no? Porque es verdad que en nuestras casas, en el día a día, pues hablamos de la protección del medio ambiente,
el dejar pues una sociedad más justa, también más abierta y que la futura de las nuevas generaciones pues se encuentre en una sociedad pues próspera, ¿no? Y yo creo que precisamente esa palabra que vemos en la pantalla lo encarna, y es la sostenibilidad, ¿no? Es una palabra muy genérica que tiene pues en este caso proteger y mantener pues las tradiciones, las costumbres y en este pueblo pues tan maravilloso, en esta comarca tan preciosa, pues lo natural tiene mucho que ver, y para nosotros pues mantener la protección del medio ambiente, la naturaleza, desde luego es capital, y luego pues hay otros dos aspectos claves como son la eficiencia energética, el ahorro y por supuesto el desarrollo económico, ¿no? El que paguemos menos por un mismo servicio que teníamos anteriormente. Vamos a hablar con la gran cabeza pensante, en este caso responsable de la empresa que diseña y que desarrolla esta comunidad municipal energética. Así que nos acompaña, por favor, Nacho Moreno, CEO del grupo Cox Energy. El grupo Cox es una empresa que nació hace 24 meses con un propósito muy claro, que es lograr un desarrollo económico sostenible que estuviera ligado al agua y a la energía. Ese desarrollo económico sostenible implicaba dos cosas. Tenía que ser próspero, obviamente todo desarrollo económico tiene que generar prosperidad, y tenía que ser sostenible en la manera de hacerlo, en la forma de hacerlo, y en el tiempo, tendría que ser sostenible en el tiempo. Eso requería que tuviéramos la capacidad de inversión, y requería, por otra parte, que encontráramos contrapartidas, que encontráramos socios que tuvieran la valentía de apostar por nosotros. Y lo que hemos hecho hoy en Jaraíz de la Vera, lo que hoy inauguramos en Jaraíz de la Vera, es un resumen perfecto de todo eso, y que no habría sido posible sin la valentía de un alcalde y de un municipio que ha apostado claramente por traer sostenibilidad, traer empleo y traer inversión al municipio. Supone un proyecto pionero, yo diría que no solo en la región, no solo en Extremadura, sino en el resto de España. Y un proyecto, como bien has dicho, que debe de servir de ejemplo al resto de municipios de la región y del resto de España. La compañía, el Grupo Cox, está en disposición de invertir en este tipo de proyectos más de 100 millones de euros. Esos 100 millones de euros, si suponen beneficio para cada uno de los ciudadanos de un 50% de la tarifa de la luz y para el municipio de un 50% de su tarifa de la luz, es exponencial los beneficios que se pueden obtener. Y nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos habéis dado. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijeras, que nos resaltaras y sobre todo que nos explicases por qué Jaraíz. Primero, toda colaboración público-privada necesita valentía por ambas partes. Desde el punto de vista de la compañía, mi obligación es poner a la compañía en disposición de realizar inversión en aquellos lugares que consideremos oportunos. La contrapartida, en este caso el alcalde, tiene que dar esa confianza, esa credibilidad, y tiene que atreverse. Vamos a cuando empezó el proyecto en 2022, había que tener la visión para apostar por ello. Entonces, respondiendo de manera breve, lo que requiere es, sobre todo, valentía, o hemos invertido en Jaraíz por la valentía y por la apuesta que su gobierno municipal ha tenido cara a la inversión que la compañía estaba dispuesta a hacer, que no es tan común en España, porque, si me permitís todos la expresión, ¿para qué me voy a meter en el lío de 2 años de trabajo duro si total solo va a ser el 50% de la tarifa, que no es demasiado, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener esa valentía para que uno apueste y que invierta un dinero significativo en la región. Y en Jaraíz de la Vera hemos encontrado todo eso y hemos encontrado un socio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias.